estar nuevamente con ustedes. Gloria a Dios. Estoy muy agradecido con Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y una vez más nos permite juntos en un mismo espíritu venir a su palabra para escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos piensan, cuántos creen que Dios les puede hablar en este momento a través de su palabra? Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero compartirles este sermón titulado Pensamientos de bien y no de mal. Está basado ahí en Jeremías capítulo 29, justamente los versículos 10, 11, 12 y 13. Muy bien, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos un futuro que va mucho más allá de los parámetros de esta vida. Gloria a Dios por eso. Usted tiene la esperanza de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta es una promesa maravillosa que viene ahí en Filipenses capítulo 1, 6. Dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, el pasaje central de este sermón que está ahí en Jeremías capítulo 29, 11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Este versículo, aquí en Jeremías 29, 11, nos dice que Dios nos conoce y tiene buenos planes para nosotros, mis hermanos. Sus planes y sus palabras nos recuerdan que Dios escucha nuestras oraciones y nos invita a buscarlo y a conocerlo aún más. En tiempos de incertidumbre, mis hermanos, como hoy, esta promesa es de suma importancia, es reconfortante. Hoy estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de crisis económica, de crisis laboral, de crisis sanitaria. Hay tristeza por la pérdida de muchos seres queridos. Mis hermanos, hoy tenemos una palabra justamente de ánimo, de fortaleza. No podemos ver nosotros el futuro, mis hermanos, no. Pero este versículo nos alienta y nos da promesas de que Dios tiene un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros. El plan de Dios no siempre es lo que pensábamos que iba a ser. No. Muchas veces nos preguntamos por qué estamos pasando estas situaciones. ¿Que acaso no somos hijos de Dios? Pero mis hermanos, no siempre pasa lo que nosotros creemos. Ahora, el plan de Dios siempre es mejor. Si no lo entendemos en el momento, sabemos, y sin embargo, que todas las cosas trabajan, ayudan en conjunto para bien a los que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y esta promesa es justamente también lo que dice Romanos 8, 28. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme a su propósito. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad. Dios aseguró a su pueblo, y esta es una promesa fue para el pueblo de Israel, pero también es una promesa para ti y para mí, de que tenía planes de bien, tenía planes que eran mucho más elevados, mucho mejores que lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Pues mis hermanos, justamente hoy vamos a estudiar y aprender 3 principios sencillos, prácticos, para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, ese futuro, esos planes maravillosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, para eso, mis hermanos, vamos a venir a Jeremías capítulo 29, versículos 10, 11, 12 y 13. Dice de la siguiente forma: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, el pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy difícil, una situación de cautiverio, y no por poco tiempo. Dice que después de 70 años, pues así es, mis hermanos. Nosotros hoy estamos pasando por situaciones difíciles, pero Dios tiene planes especiales y únicos para cada uno de nosotros. El final del versículo 11 dice: para daros el fin que esperáis. Dice que Él tiene pensamientos de bien. ¿Para qué? Para darnos el fin que nosotros esperamos. Muy bien. ¿Cómo hemos de recibir ese fin que nosotros esperamos? Pues mis hermanos, vamos a ver hoy 3 principios. El primero de ellos es que, hermanos, debemos de descubrir el lado positivo de la adversidad. Descubre, hermano, hermana, descubre el lado positivo de la adversidad. Mi hermano, todo problema tiene un lado positivo. Claro que sí. Sea que te buscaste el problema o que finalmente llegó a tu vida, pues mis hermanos, toda adversidad en nuestra vida tiene un lado positivo. Dios le dijo a Israel, ahí en el versículo 10, cuando en Babilonia se cumplan 70 años. ¿Sabe qué iba a pasar en Babilonia para el pueblo de Israel? Eran en cautiverio, iban a estar como esclavos. Y uno dice, ¿70 años? Pues así es. Mis hermanos, debemos de entender que la prueba durará justo el tiempo necesario. Y el tiempo necesario de la adversidad, de la prueba en nuestra vida, no lo determinamos ni tú ni yo, mis hermanos. Ese tiempo de la prueba lo determina única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, a veces tenemos una imagen de un Dios castigador y que las pruebas duran demasiado tiempo, pero no es así, no es así. Cuando Dios permite una adversidad en nosotros es porque tiene un propósito, mi hermano. Las pruebas llegan a nuestra vida para madurez, para crecimiento. Lo hemos dicho una y otra vez, tanto en los estudios bíblicos como a través de los sermones. Dios siempre tiene un propósito. Y entre otras cosas, Él quiere hacernos crecer y Él quiere hacernos madurar a través de la adversidad. Así que, mis hermanos, debemos de entender que hay un lado positivo de la adversidad. Hermano, durará justo lo necesario para que llegues a donde Él te quiere llevar. Oiga, ¿no le parece maravilloso? Digo, está bien, a nadie nos gusta estar en aflicción, por supuesto que no. A nadie nos gusta estar metido en situaciones adversas, claro que no. Pero mi hermano, durará justo el tiempo necesario para que tú llegues a donde nuestro Señor Jesucristo quiere que tú estés. Gloria a Dios. Hermanos, también hay que comprender que algunas veces las pruebas son largas simplemente porque aún no las hemos aprobado. Hemos dicho en muchas ocasiones que cuando estamos en prueba, cuando Dios permite que estemos en prueba, es justamente para que las aprobemos. Porque aprobando las pruebas es como usted y yo podemos aprender la lección que Dios tiene para nosotros, pero también, mis hermanos, es como cuando permitimos que Dios entonces trate con nuestra vida. Hemos dicho en muchas ocasiones que a Dios le interesa más nuestra vida, más nuestro interior, que la prueba que estamos pasando. Porque para Dios la prueba no representa absolutamente ningún problema. Pero Dios utiliza las pruebas para hacernos crecer y madurar. Yo tengo 3 preguntas reflexivas para ti, hermano o hermana que estás escuchando. La primera pregunta es, ¿estás pasando tú por algún problema actualmente? Yo creo que la mayoría así es. ¿Piensas que tus problemas no tienen solución? Quizás ese problema matrimonial, ese problema familiar, ese problema de salud, ese diagnóstico médico que es negativo, no es favorable. Quizás problemas financieros, tal vez desempleo, tal vez un problema emocional o aún hasta espiritual. Pues mis hermanos, tal vez en este momento tú estés pensando
que tu adversidad, tu problema no tiene solución. Una pregunta más te haría: ¿has buscado a Dios en medio de este problema? Porque déjame decirte que eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Sin duda que podremos estar pasando por alguna adversidad. De hecho, todos en este momento, en algún sentido, todos estamos pasando por alguna adversidad, por lo menos la adversidad sanitaria que tenemos. Pero déjame decirte algo: ¿has buscado a Dios en medio de esta adversidad? Busca, mi hermano, y descubre el lado positivo de la adversidad. ¿Cómo podemos entender esto? Pues solamente cuando tenemos una relación con Dios. Sin duda alguna que a través de la adversidad y en medio de la adversidad es cuando más debemos de buscar a Dios. ¿Por qué la adversidad, mis hermanos? ¿Por qué la adversidad tiene un lado positivo? Bueno, déjame darte varias razones. Primero, porque Dios la utiliza para quebrantarte. Así es. Usted y yo sabemos que la palabra prueba en la Biblia es sinónimo de todo tipo de problemas, absolutamente todo tipo de problemas. La reacción normal ante los problemas, pues por supuesto que no es de felicidad. En este pasaje Dios nos invita a asumir las pruebas, sí, pero con un propósito. Por eso estamos leyendo este pasaje de Jeremías y recordaremos este pasaje en Santiago capítulo 1, esos versículos 2 al 4, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que seamos perfectos. No está hablando que seamos personas que no cometen nunca un error, una falta, un pecado. No está hablando de eso. La palabra perfecto en este pasaje significa que seamos maduros, capaces, enteramente preparados. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios, la obra de Dios. Pero dice que debemos de tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo te pregunto, ¿tienes gozo? ¿O tienes sumo gozo por la adversidad que estás pasando? Bueno, déjame decirte, mi hermano, que Dios utiliza esta adversidad para quebrantar nuestra vida. Regularmente nos preguntamos: ¿por qué estoy pasando por esta situación? Mis hermanos, la gran mayoría de nuestros problemas, pues su gran mayoría los provocamos nosotros mismos, por supuesto. Pero aquí es donde justamente Dios utiliza el quebrantamiento para cumplir su propósito en nosotros. Ahora, ¿qué significa esta palabra de quebrantamiento? Bueno, desde el punto de vista bíblico, es la aflicción que viene a nuestra vida a través de problemas o situaciones adversas que interrumpen nuestra paz, nuestros planes y nos hacen volver a Dios. Entonces, no se trata nada más de sufrir por sufrir, o de que Dios permitió que se rompiera nuestra paz nada más, sin ningún propósito. No. El propósito es que nos volvamos a nuestro Dios, mis hermanos. Ese es el propósito por el cual Dios está permitiendo esta adversidad en tu vida y en mi vida. Hermanos, no cabe duda que Dios quiere a través de la adversidad darnos una lección de humildad. Por supuesto, cuando Dios permite esta adversidad es que Dios quiere quebrantar nuestra vida. Ahora, ¿cómo permite Dios el quebrantamiento en nuestra vida? Pues, mis hermanos, a veces a través de la adversidad necesitamos tocar fondo. Es decir, darnos cuenta que nuestro único y último recurso y extraordinario recurso es nuestro Dios. Hermanos, entonces nada es casualidad. Tus problemas no son casualidad, mis hermanos, y mucho menos ahora como cristianos, porque Dios tiene un propósito para con ellos. Entonces, mis hermanos, encontrémosle el lado positivo a esta adversidad. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén?
Hermanos, esta segunda enseñanza de este pasaje es que justamente Dios quiere que hagamos nuestros sus pensamientos. Decíamos en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Y esta segunda enseñanza es que hagamos nuestros los pensamientos de Dios. Dice el pasaje, y se lo voy a leer nuevamente, pero se lo voy a leer en por lo menos unas 3 versiones de la palabra de Dios. Dice la versión Torres Amat, porque yo sé los designios que tengo sobre vosotros, dice el Señor, designios de paz y no de aflicción, para daros la libertad que es el objeto de vuestra expectación. Dice la traducción lenguaje actual, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Oiga, gloria a Dios. Dice la Nueva Versión Internacional, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Hermanos, el profeta Jeremías le decía a Israel que Dios, aún en la cautividad, en los problemas, Dios tiene planes para bien y que piensa en ellos para bendición. Increíble. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy, pero muy complicada. Estaban en cautiverio. Y Dios le dice a través del profeta Jeremías que aún en la adversidad, aún en los problemas tan difíciles que estaban pasando ellos, ¿sabe qué? Dios estaba pensando para bien en ellos y que Dios tenía planes de bendición en un futuro. La última parte del versículo dice, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperaría el pueblo de Israel en el cautiverio? Imagínese usted, había sido sacado de su tierra, esclavizado, humillado. Y la pregunta es, ¿qué esperaría el pueblo de Israel en medio de esta adversidad? Pues, ¿qué esperaba? Esperaba, por supuesto, bienestar, un porvenir, una mejor esperanza, por supuesto, libertad ante todo, un futuro, bendición en todas las áreas de su vida. Eso es lo que justamente el pueblo de Israel estaba esperando. Hermano, ante nuestra adversidad, ¿qué es lo que estamos esperando de parte de Dios? Pues, mis hermanos, seguramente estamos esperando lo mismo. Cuando estamos tú y yo en la prueba, en el problema, ¿qué es lo que esperamos? Justamente lo mismo. Esperamos un mejor futuro, un bienestar, bendición en todas las áreas de nuestra vida, por supuesto. Ahora, mi hermano, si Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros y es de bendición, prosperidad, libertad, bienestar, entonces, ¿de quién depende de que se haga realidad esto? ¿De Dios? No. Él ya tiene planes para nosotros y Él es poderoso para hacerlo. Él tiene planes de bendición, de bienestar para nuestro futuro. Él es el soberano, el todopoderoso. Y por supuesto que no solamente quiere, sino puede hacerlo realidad en nuestra vida. Entonces, ¿de quién depende? ¿De Dios? No, depende de nosotros, de ti, de mí, mi hermano. David decía en el Salmo 39, 17, mire lo que dice. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Pero mire la expresión que dice David. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. David estaba diciendo, tus pensamientos, Dios, me son preciosos, agradables, me confortan, me fortalecen, me motivan, me animan, Dios.
¿Sabe por qué David estaba expresando esto? Porque David hizo suyos los pensamientos de Dios. Dijo: me son, oh Dios mío, tus pensamientos. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer justamente lo mismo que hizo David. Debemos hacer nuestros los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios, mis hermanos, son para bien. Y nosotros venimos de un mundo en donde teníamos una mente vana, una mente reprobada, una mente que se concentraba más en lo negativo. Y cuando estamos en la adversidad, luego nuestra mente se concentra más en el problema, en la adversidad, que en Dios. Y hemos dicho una y otra vez que tenemos que aprender a concentrarnos en Dios y no en nuestra adversidad. Hermanos, por eso debemos de hacer nuestros los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos son el punto de partida de la buena obra de Dios para nuestra vida. Dios ya tiene planeados esas excelentes obras, ese bienestar, esa bendición para nosotros. Pues hermanos, tenemos que hacerlos nuestros. ¿Cómo? Pues el punto de partida es nuestra mente. Por eso en Proverbios 23:6 dice de la siguiente forma: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Su mente, tal es él. Es decir, somos lo que pensamos. ¿Qué tipo de pensamientos, mi hermano, dominan ahí tu mente? ¿Qué calidad tienen tus pensamientos? ¿Tienes pensamientos de bien o de mal? ¿Qué piensas de Dios? ¿Cuánto piensas de Dios? ¿Tienes los pensamientos de Dios en tu mente, mi hermano? Porque los buenos planes de Dios, el bienestar, el futuro de bendición que Dios tiene para nosotros, comienza aquí en nuestra mente, mi hermano. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Miren, estamos hablando de lo mismo. Jeremías dice que él tiene pensamientos de bien, y Romanos 12:2 dice que debemos de renovar nuestra mente para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para quién? Para nosotros, mis hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos? Llenar la mente de Dios para hacer nuestros los pensamientos de Dios. El cambio real, mi hermano, de una persona, de un cristiano, comienza en su interior, comienza en su mente. ¿Y cómo renovar nuestra mente? Pues aquí dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué necesitamos? Llenar, mis hermanos, de la palabra de Dios nuestra mente, para que Dios cambie nuestra manera de pensar, y entonces Él implante, Él ponga sus pensamientos de tal forma que entonces nosotros comencemos a hacer nuestros los pensamientos de Dios, para comenzar a vivir esos pensamientos de bien que Dios tiene para nosotros. Mis hermanos, Dios en su palabra nos enfatiza sobre la importancia de cambiar nuestra mente. ¿Qué sucede si permitimos que Dios cambie nuestra mente? Pues entonces, mis hermanos, cambiará absolutamente todo, absolutamente todo. Dios quiere que pensemos como Él. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Dice Filipenses 4:8 de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Dice... Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, se lo voy a leer mejor, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, Dios quiere que pensemos como Él. Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la mente. De la abundancia de nuestra mente, por supuesto, que entonces habla nuestra boca. ¿Cómo vamos a declarar victoria en la adversidad?
solamente si nuestra mente ha sido renovada por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hablar el lenguaje de bendición, el lenguaje que Dios tiene de prosperidad? Porque los pensamientos de Dios para nosotros son de bien. ¿Cómo vamos a hablar ese lenguaje? Empapando nuestra mente de Dios, por supuesto. Entonces, mis hermanos, debemos de hacer nuestros los pensamientos de nuestro Dios. Gloria a Dios. Tercera enseñanza. Viene en el versículos 12 y 13. Dice el versículo 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tercera enseñanza, mi hermano, muy, muy sencilla, muy práctica. Si tú le buscas, le vas a encontrar. Así es. Lucas 11, 9 y 10 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, Israel había caído en la rutina, en la idolatría, en un círculo vicioso de no acercarse a Dios. Por supuesto, porque era rebelde. En Jeremías 3:10 les dice: con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Trataron de buscar a Dios, pero lo buscaron de forma fingida, no de forma sincera. Dice Jeremías 24:7: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Cuando Dios ve nuestra sinceridad, y especialmente ahora en esta adversidad, en tu adversidad, mi hermano, cuando Dios ve que tú le estás buscando de corazón, con sinceridad, Él prepara justamente tu corazón para que entonces tú puedas acercarte y puedas sentir la presencia de Dios. Es imposible que le busquemos si no somos sinceros. Y si algo necesita Dios o algo quiere Dios de nuestra parte, es que seamos sinceros. Mis hermanos, una cosa es buscar a Dios, pero otra cosa es buscarle de todo corazón. Porque muchas veces no pasan cosas en nuestra vida, Dios no obra en nuestra vida, porque no le estamos buscando de corazón. Necesitamos buscarle a Dios de todo corazón. Buscarlo de todo corazón te garantiza encontrarlo y disfrutar de todos los beneficios que Él preparó para tu vida, mi hermano, hermana. ¿Qué significa buscar a Dios de todo corazón? Dice el versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscar a Dios de todo corazón, mis hermanos, tiene que ver con una rendición total, sin reservas y sin ningún tipo de condiciones para con Dios. Amarlo y seguirlo, no por lo que nos da, sino por lo que Él es, reconociendo que Él es. Cuando tú y yo le buscamos, mi hermano, finalmente le vamos a encontrar. Dice la palabra de Dios: entonces me buscaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué necesitamos entonces hacer en nuestra adversidad, mis hermanos? Primero, descubrir el lado positivo de nuestra adversidad. Segundo, hagamos nuestros los pensamientos de Dios para que Dios cambie nuestra mente y entonces pensemos, estemos en la misma dirección de pensamiento que Dios, de tal forma que entonces podamos comenzar a disfrutar los planes de bendición, el futuro próspero, el futuro que Dios tiene en seguridad, en salvación para nuestra vida. Y tercero, buscarle, pero buscarle de todo corazón. Porque si le buscamos de todo corazón, la promesa es que entonces vamos a encontrar a nuestro Dios. Y Él nos va a escuchar y se va a volver a nosotros. Y entonces la bendición, los planes que Dios tiene para bien de nosotros, los pensamientos que Dios tiene
de bienestar, de bendición para todos y cada uno de nosotros, se van a comenzar a hacer realidad en nuestra vida. Gloria, gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Yo quiero concluir este sermón. Para ti, hermano, hermana, tú que ya has tenido una relación con Dios a través de Jesucristo y que seguramente estás pasando por alguna adversidad, tal vez alguna área o varias áreas de tu vida están pasando por crisis. Yo te invito para que descubras ese lado positivo de la adversidad, para que entonces hagas tuyos los pensamientos que Dios tiene de bien para tu vida y que le busques de todo corazón para que entonces comience Dios a obrar en tu vida. Hermano, estas son unas enseñanzas muy prácticas, muy sencillas de cómo Dios puede hacer realidad lo que Él piensa acerca de nosotros. ¿Sabías, mi hermano, mi hermana, que desde un principio Dios planeó una vida excepcional, una comunión contigo y conmigo, bendiciones que Dios tenía preparados y tiene preparados para cada uno de nosotros? Pues entonces hagamos la realidad tú y yo. Gloria a Dios. Quiero hacer una segunda invitación para ti, amigo, amiga, que has escuchado este sermón y que de alguna forma tú sabes que no tienes esta relación con Dios, que has tratado de buscar a Dios, pero que en tu interior sabes perfectamente que Dios no forma parte de tu vida. Y Dios ante todo está buscando una relación contigo. Por eso yo quiero invitarte en este momento para que tú ahí donde estás cierres tus ojos y puedas platicar con Dios diciéndole de esta manera: Dios, yo reconozco que tú enviaste a tu Hijo a morir por mí y que ese sacrificio en la cruz, esa sangre derramada, puede perdonar todos mis pecados. Hoy me declaro pecador y te pido perdón, Padre, a través de Jesucristo. Quiero pedirte perdón, Señor Jesucristo, y que, Padre, tú también, Señor, me puedas perdonar, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y reconozco que necesito de ti, Señor Jesucristo, para que el Padre me tome como su Hijo. Hoy reconozco que necesito de ti, Señor Jesucristo, y te pido perdón. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga.